Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 33 de Club Alegrigma. Hoy hablaremos de cómo llegar a mundos maravillosos, universos paralelos, galaxias muy lejanas, a laboratorios de un alquimista o de un científico loco, al corazón de un poeta o a las entrañas de la Tierra. Y lo podemos hacer, ahí les va, pues en una alfombra voladora, en un globo, a bordo de una nave espacial o en un caracol. Y todo esto en un abrir y cerrar de libros. El tema es hábitos de lectura. Una de las aventuras más extraordinarias que nos pueden suceder en la vida es aprender a leer. Y cuando lo hacemos, ya no volvemos a ser los mismos, porque entonces ya entendemos lo que significan esos símbolos abstractos de las letras y esos los unimos a palabras y las palabras a frases y las frases en ideas y entonces todo esto nos da un mundo maravilloso y cuando aprendemos a leer, entonces comenzamos a leer la caja del cereal, la envoltura del pan, el nombre de las calles, de las tiendas, de las marcas, de los supers cuando vamos de compras y todo es maravilloso. Pero todo este proceso se da en ciertas edades en donde ya el niño puede justamente abstraer la idea y la frase de mi mamá me mima pues ya tiene sentido y no nada más repetimos las sílabas como periquitos. Pero ¿para qué leer? ¿Por qué leer? Pues por un montón de cosas, porque la lectura estimula el intercambio de información y de conocimiento. Nos da empatía, imaginación, concentración, percepción y además de todo, cuando ya tenemos cierta edad, pues retarda los síntomas de la demencia senil. Mucho se ha dicho que hay que leer por gusto. Entonces, lo primero, pues hay que dejar a los niños que tengan acceso a libros, cuentos, historietas, todo lo que puedan leer de manera que les dé gusto, alegría. Pero ¿qué creen? Los niños imitan lo que ven en casa. Entonces, si los papás pues no leen, menudo asunto. Así que para enseñar e inculcar los hábitos de lectura, lo primero es predicar con el ejemplo, enseñándoles a leer, pues leyendo. ¿Bren? Fíjate que aparte de lo que dices, Marcy, de acuerdo con la ciencia, leer aumenta la inteligencia, ya decías tú, ejercita la memoria y activa la empatía entre múltiples beneficios, ¿no? Pues vamos a sacar una lista gigante aquí. Pero mucho más allá de lo que nos dicen los científicos, los libros despiertan la curiosidad, que creo que es una de los puntos claves. Trabajan con la imaginación, en sus páginas viajas, ¿no? A otros tiempos, a otros lugares, en ellos vives aventuras, misterio, romance. Son la gran puerta de acceso a nuevos mundos, sin duda. Es un dato muy conocido que Bill Gates lee al año en promedio 50 libros de distinta naturaleza. Por supuesto, ciencia, tecnología, salud, desarrollo, incluso ficción. En promedio, fíjate, los mexicanos no leemos ni 4 libros por año, según estadísticas hasta 2021. Crear hábitos de lectura es un tema que debería preocuparnos y ocuparnos a todos. Y es cierto que este hábito, como ya lo decías, en gran medida comienza en casa. En principio, debemos hacer de una rutina diaria. Sostener a tu hijo o hija cuando lees es muy importante porque hay una conexión física y emocional. También es importante hacer énfasis en los efectos divertidos a través de tu voz y también saber cuándo parar, porque, bueno, los niños pierden el interés en algún punto, entonces reconocer o saber reconocer cuando ya tus hijos están cansados y desean detenerte para que tengas unos minutos y comentar lo que leyeron, pues es decisivo. Cuando mis hijas eran pequeñas, yo me acuerdo que pues teníamos algunos libros así que leíamos todas las noches, ¿no? Y no importaba si se los repetía durante meses, pero los leíamos con mucha frecuencia. Es como cuando de pronto
agarraban alguna película en específico y la veían y la veían y la veían y la veían. Igual, pues 20 años después se siguen acordando de esos libros que leíamos. Alguno por ahí está medio perdido en el librero. Hay otros que no, ya no sabemos dónde quedaron, pero vaya, al final se queda en la memoria. Estoy segura que esa rutina ellas mismas la van a transferir cuando tengan hijos, ¿no? Claro, sí, porque se generan vínculos más allá del interés lector. Ese momento, como tú dices, de compartir es inolvidable, es maravilloso y trasciende generación tras generación. Correcto. Clau, Exacto, eso va a ser lo bonito, ¿no? Que ya una vez hecho tuyo ese hábito, lo vas a poder transmitir a otras generaciones, ¿no? En episodios pasados me parece que hemos estado como hablando de esta parte de crear buenos hábitos, ¿no? Y de la importancia que tienen en nuestra vida crearlos, ¿no? Porque traen pues muchas cosas benéficas a nosotros, ¿no? No solamente es como el hecho de pues de leer porque alguien te lo dice, ¿no? Sino es esta parte de todas las ventajas que hemos aclarado ya en sus intervenciones, ¿no? Y hablar acerca de, pues, fomentar el hábito de la lectura, creo que estamos hablando de crear puertas mágicas y maravillosas a un mundo que podemos encontrar dentro de las páginas de un libro, ¿no? Es a través de la lectura que a lo largo de la historia, pues, la humanidad ha hecho que progrese y se desarrolle, ¿no? Porque hoy día tenemos claros que una sociedad que no lee, pues es una sociedad manipulable, ¿no? A mí en lo particular, pues me gusta pensar que es a través de la lectura que se da lo que Paulo Freire refiere como pedagogía de la liberación, porque a través de la lectura, pues le damos la oportunidad a los seres humanos de poder adquirir su propio conocimiento y así pues dejar de lado esta parte de poder asumir el pensamiento o ideas de que otra persona te imponen, ¿no? Sino que es a través de la lectura que ya vas a poder tener este pensamiento abstracto y lógico que te va a hacer abrir las riendas de tu libertad y poder pues gozar de otro tipo de vida y no de una vida que alguien más te impone, ¿no? Entonces creo que los beneficios de la lectura, como lo hemos señalado, son muchísimos y hacerlos desde pequeños creo que es una gran ventaja porque hoy día pues tenemos claro que al menos en la sociedad mexicana los niños no leen y esto se ve reflejado en lo que es la poca comprensión lectora, ¿no? O sea, tenemos muchos niños que a lo mejor por obligatoriedad pues se dan como a la tarea de leer, pero no entienden lo que están leyendo. Entonces creo que es muy importante lo que señalabas, Marci, que aunque sean historietas, pues acerquemos a los niños a través de esa modalidad a la lectura, ¿no? Muchas veces piensan que, ay, no, bueno, no es una lectura de calidad, pero al menos estás haciendo que el interés por leer se dé, ¿no? En Alebrigma encontrarás plataformas infantiles con temas de protección civil y resiliencia infantil, salud, seguridad, derechos, socialización y valores. Encuéntranos en alebrigma.com o comunícate vía WhatsApp 55 21 31 7233. Es justamente como menciona Clau, no nada más se trata de leer y devorar libros como La ballena de Pinocho, sino que hay que comprender lo que se lee. Y desafortunadamente en la actualidad hay muchos niños y adolescentes que no entienden lo que leen y así sea una y otra vez, no logran captar la idea. Y esto puede ser multifactorial. Situaciones que van, por ejemplo, desde problemas de la vista, desconocer el significado de las palabras, tener muchos distractores alrededor, hasta trastornos como la dislexia. Y bueno, cada una de estas situaciones pues debe de tratarse adecuadamente. Si necesitamos lentes, pues ir a que nos hagan unos adecuados, procurar tener un ambiente sin distractores como la televisión y la computadora y todo encendido, porque pues difícilmente nos vamos a poder concentrar. En la medida de lo posible, tener un espacio pues con una ventilación adecuada, iluminación, y si hubiera un trastorno como la dislexia, bueno, pues ya sería diagnosticada por un profesional y aplicar las estrategias y ejercicios adecuados, porque si lo hay, yo tengo dislexia y dislalia, y véanme a mí como a veces meto la pata, pero pues ahí seguimos trabajando. Y una vez que se vayan cubriendo pues todos estos factores que pueden dificultar la lectura o los hábitos de lectura, hay que tener también en cuenta que es un hábito. Entonces, un hábito
pues hay que seguirlo, así como el hábito del ejercicio o el hábito de, pues no sé, limpiar nuestra casa una vez a la semana. Hay que tener hábitos de lectura con respecto a los horarios y a tener ciertas estrategias que favorezcan justamente que nos acerquemos a los libros y que no lo dejemos así como que, ay, hoy sí, ay, hoy no, pues no, porque los hábitos se hacen constantemente. Bren. En capítulos anteriores platicaba yo de un libro que se llama Hábitos Atómicos. Este lo escribió un autor llamado James Clear y es una guía básicamente para desarrollar un sistema funcional de pequeñas acciones. La definición de un hábito es que es aquella rutina o práctica realizada de manera constante y regular. Y por atómico nos dice que es la mínima unidad irreductible de un sistema mucho mayor. Juntos son una declaración prometedora en donde unidades muy pequeñas son capaces de producir un gran impulso y energía en nuestro favor. Si llevamos esta información al plano de los libros, podemos decir que el objetivo no es leer un libro, ni 2 ni 3. El objetivo es convertirte en lector. Y puesto que un hábito no es un fenómeno inmediato, pues tienes que persistir y ser súper constante para lograr dicho objetivo. En el libro recomiendan que empieces, que te pongas una medida, o sea, puede ser una página, un capítulo o por tiempo, 5 minutos. Y parece de pronto una idea absurda, ¿no? Porque te puede tomar más tiempo escoger el libro que el tiempo que vas a pasar leyendo. Aquí la clave es hacerlo absolutamente todos los días de tu vida. Tendrás que definir, por ejemplo, el horario en el que te queda mejor leer, porque, bueno, pues esto va a depender, por supuesto, de la rutina que tenga cada quien de vida, ¿no? Otra de las cosas que te dice es que tú tienes que poner el libro en tu buró, al lado de tu cama, para que todos los días, si yo decido que yo voy a leer antes de dormir, pues entonces mi libro estará al lado de mi buró para que lo vea y entonces dices, ok, bueno, voy a alimentar mi hábito. Por ejemplo, en mi caso yo lo pongo, tiendo la cama y pongo el libro encima de la almohada. Así no hay manera, al menos si me da flojera, pues al menos tendré que tocar mi libro y decir, bueno, hoy no, pero mañana sí, ya sabes, que es la idea, no cortar nunca. Dice que si por alguna razón dejas de hacerlo un día, no tardes más de 2 en repetir este hábito. Es decir, hoy me duele la cabeza porque también es cierto que de pronto hay veces que pasan cosas, ¿no? Y realmente es imposible que hagas una rutina, pues no es tan mecánico, ojalá sí, pero pues no es así. Entonces, si por alguna razón un día no puedes hacerlo, no lo rompas más de 2 y regreses a esa rutina. Si te vas a dormir en casa de tu amiga, pues te llevas tu libro en la bolsa para que antes de dormir te regales 5 minutos y leas tu libro. Entonces, bueno, en breve, hoy la idea de todo esto es que después de un tiempo, esos 5 minutos te van a ser insuficientes y en menos de lo que te imaginas, te convertirás en un lector. Qué bien, pues son tips muy puntuales que sí efectivamente te van a llevar al éxito, sin que tú lo veas así como una monedita en el cochinito todos los días, va a llegar a que después ya tengas pues bastante en la panza del cochinito. Claro. Sí, es que creo que aparte, bueno, incluso en aquel podcast lo hablamos, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo establecer rutinas y que es básicamente de lo que viene acompañado un hábito, ¿no? Una manera ordenada y estructurada de llevar a cabo tu día, ¿no? Y luego meterle como a esta parte de introducirle un hábito que para muchos de nosotros es muy difícil hacerlo, porque digo, no a todo el mundo se le da el gusto por la lectura. Ya una vez que estableces esta parte de hacerlo parte de tu vida, pues descubres que, híjole, ¿no? O sea, los beneficios son innumerables, pero
pero es muy difícil. Sin embargo, que era lo que señalábamos, el tener como en cuenta que desde pequeños es importante hacerlo, pero también a nosotros como adultos la serie de ventajas que nos trae, porque si vienes de una parte en la que a lo mejor pues tenías faltas de ortografía, de redacción, de no saber cómo expresarte, o sea, todo esto lo vas a ir mejorando a través de la lectura, ¿no? Entonces, también es darnos cuenta que los libros nos dan pues esta puerta de poder entender el mundo y de conocer nuestra historia, ¿no? Imagínate toda esta parte de los autores que escribieron a través de puño y pinceles, ¿no? El cómo fue desarrollándose la historia y que hoy día esos libros de miles de años, pues nos den un claro conocimiento de cómo se llevaba a cabo la sociedad en esos días y que al fin y al cabo también van a pasar miles de años y los autores de hoy van a poder expresarle a las generaciones futuras cómo es que hoy día se vive el mundo, ¿no? Entonces, creo que los libros nos dan esta parte tan hermosa y tan padre de poder hacer de la humanidad un mundo mejor. Y una parte muy hermosa es pasar a nuestra sección La gente opina. Y vamos a hacerle la pregunta, ¿qué libro nos podrías recomendar? Es un placer para mí estar en contacto con ustedes este día. Yo soy Lila Cisneros Bonilla y quiero compartirles para mí qué significa la lectura y abrir un libro. Cuando nosotros entramos a las páginas de un libro, es como si se abriera una puerta mágica que nos va a llevar a mundos insospechados, mundos de emoción, de alegría, de tristeza, a mundos de la exactitud matemática o de la historia. Es entrar a mundos completamente diferentes al que estoy viviendo en este momento. Para mí, esta magia empezó desde que yo estaba en la secundaria y por primera vez leí el libro de Mujercitas, donde había unas niñas como yo, pero que vivían otra época, otra historia, y yo pude entenderlas y entrar en su mundo. Así he estado toda mi vida. Y una costumbre tengo y las voy a compartir. Cada año, en la Navidad, yo me regalo un libro que me guste mucho en las librerías, generalmente de muy buena edición, de fotografías hermosas, algo que me deje algo grande y bello para mí. Hoy quiero compartirles esa Navidad. Yo decidí regalarme un libro que ha sido un emblema precioso. Es en 1991 y me regalé, y hasta la fecha lo consulto con tanto agrado, este libro que se llama La ciudad de los palacios, crónica de un patrimonio perdido, de Guillermo Tovar de Teresa. Este libro nos habla de la historia de nuestra ciudad. Son 2 tomos. En el primer libro nos habla de las calles, su historia, cómo fueron construidas, desde cuándo, y unas hermosísimas fotografías de todas las calles, de todo lo que tiene. La segunda tomo es sobre los conventos de la Ciudad de México. Yo les recomiendo de verdad muchísimo entrar a ese mundo de la lectura, donde visitamos mundos que para nosotros son desconocidos, pero que forman un patrimonio hermoso. Soy Lila Cisneros Bonilla y esto es lo que los libros significan para mí. Bren, ¿con qué te quedas del capítulo de hoy? Pues yo me voy diciendo que para fomentar este gran hábito, pues un buen consejo sería empezar con materiales que estén íntimamente ligados a tus pasiones e intereses. Esto hará que la experiencia, obviamente, de lectura sea muchísimo más atractiva.
crea tu mood, ¿no? Diseña un espacio en donde leer sea un placer. Un lugar acogedor te va a permitir concentrarte y disfrutar del momento. Otra cosa importante es que tu lugar de lectura tenga la luz adecuada, porque muchas veces empezamos a leer y no nos damos cuenta que la luz va bajando y empieza a cansarte la vista, a dolerte la cabeza. Entonces, bueno, eso es muy importante también. Otra herramienta muy útil es llevar el registro de lo que lees. Así también te vas motivando, ¿no? Cuando a final de año tú dices, ay, este año leí, no sé, 12 libros, uno por mes. ¡Wow, qué maravilla! A mí, por ejemplo, me gusta mucho poner en la primera página del libro que estoy leyendo la fecha en la que empiezo, la fecha en la que termino. Pongo también una calificación que obviamente es personal, ¿no? Del 1 al 10 y pongo ahí un resumen de por qué me gustó, los puntos claves, en fin. Y eso al final pues es una guía como para cuando alguien te pide una recomendación digas, y te venga un poco ese recuerdo, ¿no? De lo que tú viviste durante el proceso de lectura. También no es raro que tu opinión se vaya modificando con el paso de los tiempos, porque va mucho de acuerdo con tus vivencias. Me pasó hace años que leí El arte de amar de Eric Fromm, y la verdad es que fue un libro que dije, así como, bla, ¿no? Años después, en una situación completamente diferente, vuelve a llegar ese libro a mis manos y lo leí y hazte cuenta que yo decía, es que Eric Fromm te conoce, él me escribió, sí. O sea, es bien curioso cómo en el momento en el que te encuentres hay ciertos libros que cambian tu percepción de la vida, de las cosas y de lo que recibes de ese mismo libro. Entonces, bueno, yo cerraría, creo, con esta frase hermosa que dice que un lector vive 1000 vidas antes de morir. La persona que nunca lee, solamente una. Amplifiquemos nuestras vidas tanto como sea posible. Muchas gracias, Marci, muchas gracias, Clau, gracias, Charlie, y a todos los que nos ven y nos escuchan. Nos vemos muy pronto. Gracias, Bren. Clau, ¿con qué te quedas en el capítulo de hoy? Bueno, pues debemos de tener en cuenta que la importancia de fomentar hábitos es de suma importancia en cualquier etapa de la vida, ¿no? Y hacerlo desde más pequeños es una de las mejores inversiones que podemos hacer, porque a través de la lectura le damos a nuestros niños y a nosotros mismos la oportunidad de empoderarnos y de descubrir el mundo de una manera distinta. Valoremos que a través de la lectura podemos vivir 1000 vidas, experimentar emociones infinitas y aprender de las mentes más brillantes de la historia. Muchas gracias, Marci, muchas gracias, Bren, muchas gracias, Charlie, y a todos los que nos ven el día de hoy. Gracias, Clau. Pues yo me quedo con esta parte de qué hacer para mejorar nuestros hábitos de lectura con nuestros hijos pequeños. Y básicamente les quiero recomendar 5 tips. 1, leer con ellos desde pequeños todos los días. Como decía Brenda, este vínculo se tiene que facilitar para que ellos vean que la lectura no es un castigo, sino un gusto. 2, leer frente a ellos y darles el ejemplo de que la lectura es divertida y útil. Desde cómo hacer un pastel hasta cómo colocar una ventana o algo que les haga a ellos darse cuenta que no nada más hay cuentos y aventuras, sino que la lectura nos puede compartir conocimientos de diversa índole. Crearles espacios de lectura cómodo y atractivo. Hacerles su pequeña biblioteca en donde ellos se sientan cómodos y familiarizados con el manejo de los libros. Y visitar bibliotecas y dejarlos que ellos elijan cualquier tipo de material para que vayan experimentando diferentes géneros y formatos. Y por último, hacer conexiones entre la lectura y la vida real y hablar con los niños sobre lo que leen, no dejarlo nada más en que ya leímos un libro y hasta ahí, no. Hay que platicar con ellos y ver de qué manera uno es mejor persona a través de la lectura. Y concluyo con una frase del escritor argentino Jorge Luis Borges que dice: de los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los demás son extensiones del cuerpo. El microscopio y el telescopio son extensiones de la vista. El teléfono, extensión de la voz. Luego tenemos el arado y la espada,
que son extensiones del brazo, pero el libro es otra cosa. El libro es una extensión de la memoria y de la imaginación. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias, Bren, gracias, Clau, gracias, Charlie Méndez, en la edición de este video. Comunícate, contacto@alebrigma.com. Nos vemos en el próximo capítulo, en donde hablaremos de las nuevas tecnologías. Alebrigma, más que un juego, un aprendizaje. Nos vemos pronto. Chao. Juntos son una declaración Una de las aventuras más hermosas y maravillosas que nos puede suceder. Otra vez. 1, 2, 3. Oye, pausa. Obligatoriedad. ¿Obligación? No suena... Bueno, no sé. Es pregunta para Marci. Obligatoriedad no está mal, no es incorrecto. ¿No? No. Ok. Me suena. Es que aquí la licenciada que se saca sus términos domingueros para impresionar al público.